bienvenidos a Un Profesor. Seguimos con el bloque de neurociencia y hoy en concreto vamos a preguntarnos ¿qué es la neurociencia? Seguramente si lo buscas en tus buscadores habituales como Google, Yahoo, verás que a veces hablamos de neurociencia, a veces se habla de neurociencias. Es lo mismo y esta ambigüedad de usar un singular o un plural se refiere a que la propia neurociencia es una conjunción de varias disciplinas, ya que la neurociencia es concretamente un conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar estructura, función, bases moleculares y patologías del sistema nervioso. Es decir, la neurociencia se encarga del estudio de los diferentes elementos que forman el sistema nervioso y de cómo esta interacción entre ellos constituye las bases biológicas de nuestra conducta. Por lo tanto, neurociencia o neurociencias da un poco igual. La cuestión es entender que son múltiples lagos que llegan a un mismo mar. Es importante estudiar estas cosas por separado, ya que cada una por separado es un campo muy rico, muy fértil de por sí, pero por otro lado, si no unimos las diferentes disciplinas, no podemos tener una perspectiva holística, global de lo que es el sistema nervioso y por lo tanto es imposible que entendamos la riqueza y la complejidad de nuestro comportamiento humano solo estudiando estructuras o solo estudiando patologías. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta de beneficioso separarlo? Por ejemplo, a nivel estructural, a mí me interesa saber cuáles son los lóbulos que hay en el cerebro, porque seguramente cada lóbulo, por ejemplo, aquí tenemos el prefrontal, aquí tenemos el occipital y aquí tenemos los temporales. Es posible que cada uno de estos lóbulos aglomere muchas funciones relacionadas entre sí, con lo cual entender las estructuras me va a ayudar a entender después las funciones. Y las estructuras son separables, ¿sí? No necesito entender el occipital para entender el prefrontal. Así que sí que puedo, para dar un primer paso, entender que hay estructuras diversas. Otras estructuras, que no sería división por lóbulos, sino por órganos que hay dentro del sistema nervioso, pues sería, por ejemplo, hablar de un hipocampo, de un hipotálamo, de una amígdala, de un bulbo olfatorio. Todas estas estructuras, de por sí, ya cumplen una función. Entonces, si hablamos de funciones, podemos encontrarnos que una función, como por ejemplo el olfato, requiere de varias estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, el bulbo olfatorio, pero también requiere de otros procesos relacionados con las emociones para darle un valor a ese olor. Otras funciones, por ejemplo, son la cognición, que es la capacidad de generar conocimiento, la memoria o la motivación y las emociones que sentimos. La memoria, por ejemplo, usa de nuevo varias estructuras, aunque si de verdad intentamos ver dónde es que se registra un recuerdo dentro de esta cocorota, de este sistema nervioso, no hay una estructura donde yo pueda cortar y decir, recuerdo uno, el puchero de mi abuela cuando yo era pequeña y comíamos a las 12 del mediodía un domingo. Eso no existe. Con lo cual lo que tenemos es que estas funciones existen gracias a la interacción de varias estructuras. Aunque puedan estudiarse de manera independiente, si no las unimos, no podemos entender cómo se genera una memoria o una generación de conocimiento. ¿Qué más? Por supuesto, las estructuras tienen mucho que ver con las bases moleculares. ¿Sí? Una cosa es ver la estructura, que sería un poco como ver lo macro, ¿vale? A nivel macroscópico del cerebro. Tú abres, me separas aquí, me abres la cabeza y ves los lóbulos. Y otra cosa es ver qué neuroquímicos viajan, ¿no? Tal vez de mi lóbulo temporal hacia el prefrontal. Por ejemplo, ¿cuál es la base molecular de la motivación? Es algo muy importante para ayudar a personas deprimidas a superar su problema, ya que a menudo personas deprimidas resulta que tienen un déficit a nivel químico, a nivel molecular, de ciertos neurotransmisores. Con lo cual, por supuesto, en el estudio de las bases moleculares entenderemos la neuroquímica, los neurotransmisores. Pero no será solo esto, también entenderemos cómo nuestro organismo envía señales, como pueden ser prostaglandinas, que forman parte del sistema inmune, y que esto también genera un efecto a nivel neuronal. ¿Sí? Podemos encontrar también hormonas, como la oxitocina. En cualquier caso,
esta parte, que se estudiaría con técnicas como genética, como biología molecular, apoya a nivel microscópico esta parte, ¿sí? Y nos ayuda a comprender esta y, por supuesto, nos lleva al cuarto punto, que son las patologías. ¿Qué pasa cuando algo no funciona como esperamos que normalmente funcione? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que coger un bolígrafo y mi mano tiembla, entiendo que esto no es normal. ¿Sí? No es un juicio de valor, es una cuestión de que algo que yo podía hacer normalmente ahora ya no puedo hacerlo. Entonces podemos encontrarnos que hay patologías que se entienden muchísimo si entendemos qué estructuras se han dañado, qué neuroquímicos están en déficit o por el contrario están en exceso. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que hay funciones que debido a estas alteraciones de estructura o de base molecular acaban generando patología. Por ejemplo, el Alzheimer es un déficit de acetilcolina, ¿vale? Tenemos neuronas colinérgicas que han muerto, entonces en el cerebro nos falta acetilcolina y resulta que la acetilcolina, que es un neuroquímico, no puede viajar a través de las estructuras que tienen que ver con la memoria. Por eso las personas que padecen de Alzheimer se encuentran con problemas a la hora de recordar y se encuentran con atrofias y degeneraciones de sus propias estructuras cerebrales. La esquizofrenia, por el contrario, es un subidón, es un exceso de dopamina, de manera que tenemos estructuras por las que circularía la dopamina en condiciones normales bien, trabajando demasiado. Todo esto acaba provocando una alteración en una función que daría una vida sana, cotidiana, alegre. Cuando algo nos aleja de hacer estas funciones correctamente es cuando hablamos de patologías. Así que, como ves, el sistema nervioso es algo tremendamente complejo que abarca toda esa base biológica que está detrás de nuestras conductas, de nuestras motivaciones, de nuestra felicidad y también de nuestra salud mental. Así que, ¿cómo no apasionarse con un tema así? Te invito a que sigas viendo los vídeos que hemos grabado para ti, que nos dejes comentarios a continuación. ¡Feliz estudio! Hola, estimada concurrencia, nuevamente estamos haciendo otro video y este de acá es muy importante porque permite definir cuál es el objeto con el cual vamos nosotros a trabajar para poder entenderlo y hacer los cambios necesarios. Entonces vamos a empezar. Miren, acá va apareciendo un círculo amarillo. Vamos a ver qué sigue. Sociedad. A ver, ¿qué es lo que trabajaremos hoy día? Y es la conducta. Entonces, como bien indica la flecha, la conducta es algo contenido dentro de la sociedad. Entonces la sociedad le da forma a nuestra conducta. Puede ser una sociedad occidental, como es América, ¿no? Tanto pues del norte, del centro, del sur. O puede ser la sociedad árabe, como puede ser la sociedad asiática, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Sin embargo, nos damos cuenta que hay una división. ¿Ven? Hay 4 espacios en la conducta. Veamos de qué se trata. Y bien, lo que se viene acá es el elemento motor. Y es que la conducta, para poder ser entendida de una mejor manera, la hemos dividido en 4 elementos. Y este es el primero, el motor. ¿A qué se refiere el motor? Veamos una ilustración. Viene a ser todos aquellos movimientos, toda aquella parte visible de la conducta que es fácil de darnos cuenta a través de nuestros sentidos. Podemos ver que alguien se rasca la cabeza, podemos ver que un niño está corriendo, podemos ver que está sonriendo o podemos escuchar cuando levanta la voz, etc. Veamos cuál es el segundo elemento, la emoción. Y es que este elemento es sumamente importante y que constantemente también acompaña al elemento motor. Como vemos en la figura, está ocurriendo algo y si nos percatamos, la niña está mostrando facciones pues en su rostro que indican miedo. Entonces también existen otro tipo de emociones. Puede ser la alegría, puede ser la tristeza, puede ser el odio, puede ser la cólera, etc. Y son emociones que experimentamos todo el mundo.
y en diferentes edades. Pueden ser los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. ¿De acuerdo? Veamos un tercer elemento, el elemento cognitivo. ¿Qué es el elemento cognitivo? Es todo aquello que conforma pues al mundo de los pensamientos. Puede estar acá la imaginación, como cuando, no sé, nos echamos pues y soltamos, damos rienda a nuestra imaginación. Y podemos, no sé, imaginar que estamos en otro sitio, que volamos, que tenemos superpoderes, etc. También está la famosa charla con nosotros mismos, esa vocecita interna que nos dice qué hacer y qué no hacer, y que se da en todo momento. Ustedes están en estos momentos mirando y escuchando pues lo que yo les digo, y al mismo tiempo en su cabeza se está reproduciendo una vocecita interna también, ¿no? Aquí también están los recuerdos, ¿de acuerdo? Entonces todo eso pertenece al campo cognitivo. Y el último elemento, pero no menos importante, es el elemento fisiológico. Y dentro del elemento fisiológico está comprendido todas aquellas reacciones físicas que el cuerpo humano experimenta. Puede ser, por ejemplo, como en el señor, ruborización, puede ser sudoración en las manos o tal vez en la espalda, puede ser también dolor en el estómago o agitación de la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, esto que vemos acá es una representación de la conducta y que viene a darse todo en un conjunto. Entonces no podemos hablar de conjunto, perdón, no podemos hablar de conducta si no hablamos de todos los elementos en conjunto, puesto que se presentan al mismo tiempo. Bien amigos, ha sido todo por esta oportunidad. Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo en otro video para ir ampliando estos conceptos. Buen día. Hola, buen día. En esta oportunidad le voy a compartir algunos lineamientos de la OIT sobre salud mental y trabajo, sobre estrés relacionado con el trabajo, que si bien se habla de este tema como un riesgo nuevo y emergente, no es una preocupación nueva para la OIT. Desde el año 1981, los convenios internacionales del trabajo ya hacen referencia precisa a la importancia de resguardar la salud no solo física, sino también mental de los trabajadores. Así, el Convenio 155 sobre seguridad y salud en el trabajo del año 1981 señalaba la importancia de que las políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo que deben adoptar los Estados protejan la salud física y mental de los trabajadores mediante la adopción de medidas que tienen que ver con la reducción de los tiempos de trabajo, la organización de los métodos y de los procesos productivos y la adaptación del trabajo a las capacidades físicas y mentales de los trabajadores. Años más tarde, el Convenio 171 sobre los servicios de salud señalaba que dentro de las funciones de estos servicios de salud debería contemplarse la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores para favorecer su salud física y mental.
El convenio 187 del año 2006 sobre el marco promocional para la salud y la seguridad en el trabajo hablaba de la cultura preventiva en un sentido amplio, incluyendo esta cultura preventiva la protección de la salud física y mental de los trabajadores. La revisión que hizo la OIT en el año 2011 de la recomendación 194 del año 2002, que establecía la lista de enfermedades profesionales, también apuntó a nuestra preocupación sobre esta temática, incluyendo por primera vez los trastornos mentales y de comportamiento dentro de este listado de enfermedades profesionales. Me gustaría también aprovechar para anunciarles la decisión de la OIT de incluir en el orden del día y señalar una primera discusión general sobre la elaboración de una nueva norma internacional sobre la violencia y el acoso contra hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Tuvo ya lugar en noviembre del año pasado una primera discusión tripartita y está prevista una discusión general, como les digo, para la conferencia del próximo año. Además de la preocupación que la OIT ha mostrado por este tema en los convenios y en las recomendaciones como normas internacionales del trabajo, también hemos generado en los últimos años numerosos instrumentos para la prevención del estrés en el trabajo, para el tratamiento de cuestiones relacionadas con alcohol y drogas en el ámbito laboral, cuestiones estrechamente relacionadas con el estrés laboral. Así, por ejemplo, la metodología SOLVE trata no solamente de evitar el estrés laboral, sino también aquellas otras conductas no saludables de afrontamiento, como el abuso de alcohol y drogas, la falta de sueño, la falta de ejercicio físico o una mala alimentación, comportamientos que en ocasiones los trabajadores adoptan precisamente para afrontar problemas de estrés relacionados con el trabajo. Hace unos años también la temática que eligió la OIT en el contexto de la campaña del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo fue precisamente el abordaje del estrés laboral, entendiendo este como un reto colectivo. Además de las normas internacionales de la OIT, también la tendencia internacional apunta a una preocupación de muchos países y de otras muchas organizaciones por este tema. Por ejemplo, las directivas de la Unión Europea hacen referencia a la obligación de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los aspectos. La Declaración Sociolaboral del Mercosur del año 98 también apuntaba a que los trabajadores tienen derecho a la protección de su salud física y mental. El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2004 hacía referencia a la necesidad de organizar y ordenar el trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales dentro de la definición de condiciones de trabajo. El estrés relacionado con el trabajo, la OIT lo define como la respuesta física y emocional dañina causada por un desequilibrio entre, por una parte, las exigencias que el trabajador percibe que tiene en su trabajo y también los recursos y las capacidades que el propio trabajador percibe que tiene para afrontar esas exigencias. Por lo tanto, el estrés relacionado con el trabajo está determinado por una serie de circunstancias como son la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales. Y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo exceden las capacidades, los recursos o las propias necesidades del trabajador, o cuando el conocimiento y las habilidades de dicho trabajador para afrontar estas exigencias no coinciden con la cultura organizativa de la empresa. La causa del estrés relacionado con el trabajo no es otra que los factores de riesgo psicosocial o también denominados riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son las interacciones que se producen entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización y las capacidades, necesidades, cultura del trabajador, incluso algunas consideraciones personales externas al trabajo, pero que pueden, en función de las percepciones y la experiencia del trabajador, tener influencia en su salud, en su rendimiento y en su satisfacción laboral. Como ven, esta es una definición de la OIT ya del año 1984.
podemos encontrar ejemplos de factores de riesgo psicosocial, algunos relacionados con el propio contenido del trabajo, como el diseño de las tareas, en ocasiones un diseño obviamente inadecuado y que produce situaciones de estrés laboral en los trabajadores, o un excesivo ritmo o carga de trabajo, o jornadas excesivas de trabajo, y otros factores están relacionados con el contexto laboral, por ejemplo, una falta de cultura comunicacional en la empresa o una ambigüedad del rol que el trabajador tiene en la organización, una escasa autonomía o control de su propio trabajo, de sus propias tareas, o no permitirle de alguna manera participar en la toma de decisiones que tienen que ver con su propio puesto de trabajo. Los problemas relacionados también con las relaciones interpersonales en el lugar del trabajo o la escasa conciliación entre la vida laboral y familiar. Todos estos factores de riesgo psicosocial pueden ser absolutamente gestionados, al igual que el resto de los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores. Para entender la magnitud del problema no podemos sino hacer referencia a las transformaciones que de unos años a esta parte está produciéndose en el mundo laboral. Nuevas formas de organización del trabajo con mayores exigencias y cargas de trabajo, en ocasiones producidas por el progreso tecnológico, la digitalización y las innovaciones que se están produciendo a un ritmo incesante. La crisis económica mundial y la recesión también provocaron inseguridad laboral, trabajo precario y una menor atención a los riesgos laborales, lo cual acentuó las malas condiciones de trabajo de muchos trabajadores, particularmente con miedo a perder sus puestos de trabajo, lo cual generó situaciones de estrés laboral. El impacto del estrés relacionado con el trabajo es doble. Por una parte, obviamente el impacto se produce en los trabajadores, pero también vamos a ver que tiene un impacto sobre las empresas. El impacto sobre los trabajadores afecta a su salud a través, por ejemplo, de una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, de trastornos musculoesqueléticos, de depresión, de ansiedad, síndrome de burnout. Incluso hemos asistido en muchos países a supuestos y a casos de suicidio como consecuencia de estrés laboral. Pero por otra parte, también el estrés relacionado con el trabajo influye decisivamente en la adopción por parte de los trabajadores de algunas conductas que la OIT denomina conductas no saludables, de afrontamiento, es decir, hábitos de vida para poder afrontar las situaciones de estrés laboral a las que están sometidos. Aquí encontramos problemáticas tan importantes como el consumo de alcohol y drogas, una mala alimentación, falta de ejercicio o trastornos del sueño. Por otra parte, les decía que el estrés relacionado con el trabajo también tiene un impacto directo en las empresas. Los factores de riesgo psicosocial pueden producir un mayor ausentismo o un mayor presentismo, una menor motivación, satisfacción y compromiso de los trabajadores con la empresa, una mayor rotación del personal o un menor rendimiento. Todos estos problemas afectan indudablemente a la competitividad, a la productividad y a la imagen de las empresas. Por ejemplo, el costo económico de la depresión laboral en el contexto de los países de la Unión Europea asciende a 617 millones de euros al año. De esta cifra, un 84% de los mismos son imputables prácticamente de forma directa en las empresas, puesto que obedecen a razones como el ausentismo, el presentismo y la pérdida de productividad. Por todo ello, la OIT ha venido en los últimos años señalando una serie de recomendaciones. En primer lugar, la inclusión de estas temáticas, particularmente de la salud mental y de la gestión de los riesgos psicosociales en las políticas y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, que de acuerdo con los convenios 155 y 187 de la OIT deben elaborar los países. En segundo lugar, los marcos legislativos también deben contemplar la protección de los riesgos psicosociales, su prevención y la adopción de medidas para proteger la salud mental de los trabajadores.
Los riesgos psicosociales, no nos cansaremos de repetirlo, deben ser objeto de la misma gestión preventiva que el resto de los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores. Para ello es importante promover instrumentos de gestión, por ejemplo, instrumentos de evaluación y también de intervención, metodologías para la evaluación de los riesgos psicosociales, como se han venido desarrollando en muchos países. Recientemente, por ejemplo, en Chile se ha adoptado la metodología ISTAS 21 a través de la denominada ISTAS Suceso 21, y el Ministerio de Salud ha establecido un protocolo para que las empresas obligatoriamente tengan que someter a los trabajadores a una evaluación de riesgo psicosocial a fin de medir si existe o no riesgo psicosocial dentro de sus organizaciones. Es importante, por supuesto, involucrar a los trabajadores y a sus representantes en la adopción de dichas evaluaciones, así como en los instrumentos de intervención que se produzcan. Es importante también la organización de campañas de sensibilización, de promoción de esta temática, el desarrollo de investigaciones, de estudios, de publicaciones sobre los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo, la promoción de aquellas buenas prácticas que muchas empresas están desarrollando para mejorar el clima laboral y para proteger la salud mental de sus trabajadores, y, por supuesto, la inclusión de estos temas del estrés laboral y de los trastornos mentales en los listados de enfermedades profesionales que ocasionen los países. Para nosotros, como les decía, no existe trabajo seguro y saludable sin contemplar también la salud mental de los trabajadores, y por lo tanto nos sumamos a todas las iniciativas de los países y de los distintos actores sociales para mejorar estas temáticas. Muchas gracias por su atención.